Como dije antes, estamos llegando al final de octubre y sé que aún no es Navidad. Por favor, espera. Antes de Navidad tenemos el Día de Acción de Gracias y Halloween. No olvidemos ese. Pero Acción de Gracias es cuando nos reunimos, nos juntamos con amigos y familia. Es una fiesta que fomenta el tiempo familiar. Te reúnes con gente que ves 1 o 2 veces al año. Preparas comida, convives y te pones al día. Pero incluso en esas charlas hay temas que todos saben que están prohibidos. Quizás sea la política. Ni empiezas, no hablas de política con el tío fulano, solo empeorará. O hablar de dinero, simplemente no lo haces porque sabes que causará peleas. Y así llegas a esos encuentros y te filtras. Y no solo pasa en eventos familiares, hacemos lo mismo en la iglesia. En la escuela dominical pido peticiones y al hacerlo nuestras mentes se ponen en modo filtro. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo hago que suene más espiritual? No puedo pedir que Dios queme a mis enemigos, ¿no? Así que, ¿cómo lo digo apropiadamente? Es como una rueda de prensa versus terapia. En una rueda de prensa das tu mejor imagen, planeas cada palabra y no muestras nada que no quieras. Pero en terapia es totalmente distinto. En una sala de terapia lo sueltas todo, toda la cruda fealdad de la vida, sin límites. Y así no es como vivimos la vida. Vivimos en una cultura de filtros, literalmente. En redes sociales, Snapchat, Instagram, lo que sea, usamos filtros en todas las fotos. Publicas algo online y lo filtras según lo socialmente aceptable. ¿A quién ofenderé si lo digo así? Y vivimos en una cultura de filtros. Y así llegamos a esperarlo en la vida. Y llegamos a esperarlo en la iglesia. Pero déjame decirte, las escrituras no siempre se filtran. Y particularmente los salmos. Los salmos no siempre tienen filtro. No eliminan lo malo o lo políticamente incorrecto, lo exponen tal cual. Creo que el punto es mostrar que al orar a Dios no debemos filtrar nuestras oraciones. Y eso nos lleva esta mañana al Salmo 137. El Salmo 137 es una oración a Dios que nos ayuda a entender que sin importar lo que sientas o vivas, Dios puede manejar lo que ocultas.
El Salmo 137 no es de los que bordarías en una almohada. No es de los que enmarcarías para colgar en la iglesia o en casa, pero sigue siendo escritura. Tomemos un momento para recorrer este salmo y ver qué nos dice el salmista. Comenzando con el Salmo 137:1. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al recordar Sión. Colgamos nuestras liras en los sauces, pues allí nos pedían cantar nuestros captores. Nuestros opresores pedían canciones alegres. Cántenos una canción de Sión, decían. Para dar contexto, este salmo fue escrito durante el exilio babilónico. Si no conoces bien las escrituras, el pueblo de Dios desobedeció y él los mandó al exilio usando a los babilonios. Los babilonios invadieron Israel, se llevaron todo y arrastraron a la gente lejos de su tierra al cautiverio. Y ahí es donde estamos ahora. En la Biblia, sobre todo en los Salmos, leemos sobre arroyos calmos o aguas tranquilas como símbolo de paz y presencia divina. Pero aquí no hay aguas tranquilas, sino los ríos de Babilonia. Son corrientes extranjeras, son arroyos de una tierra extraña. Y allí, en tierra extraña, no pueden cantar, no pueden alabar con gozo mientras sus captores se burlan y les piden cantar a un Dios ausente. Pero la historia sigue desde ahí. Dice: ¿cómo cantar el cántico del Señor en tierra extraña? Jerusalén, si te olvido, que mi diestra se marchite, que mi lengua se pegue al paladar si no te recuerdo, si no es Jerusalén mi suprema alegría. Es un canto de dolor. No está feliz en ningún momento. Lo han arrancado de su hogar, todo lo que tenía para cantar se ha ido. Tiene dudas y miedos presentes en este canto, junto con su ira y resentimiento. Esa es la tensión aquí. ¿Cómo cantar alabanzas sin esperanza? ¿Cómo adorar a Dios cuando parece ausente? Esto es lo que el salmista lucha, diciendo en voz alta lo que suele callarse. Son cosas que normalmente no nos sentimos cómodos compartiendo. Cuando pedimos oraciones en la escuela dominical, no suele haber quien diga: me siento abandonado por Dios y ya no quiero alabarle. No es lo apropiado, pero la cosa no queda ahí. Y eso ni siquiera es lo más atrevido del pasaje. Sigue en el versículo 7. Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas en el día más oscuro de Jerusalén. Derríbenla, derríbenla. Hasta los cimientos gritaban: hija de Babilonia destructora, dichoso el que te pague con la misma moneda, dichoso el que agarre a tus hijos y los estrelle contra las rocas. Vaya, eso se puso muy oscuro de repente. Ese no es el tipo de oración que se comparte en la cadena de oración. No pides que oren para que Dios castigue a tus enemigos. Simplemente no hacemos eso. No es una petición de oración apropiada para la iglesia. No es un comportamiento políticamente correcto. Y este salmo, esta oración, comienza bastante normal.
Es decir, canta sobre todo lo que ha perdido, canta sobre su tristeza. Es como, ¿has visto esa escena de película o video donde alguien lidera y agita a una multitud y todos lo animan? Dicen, recuperaremos lo nuestro. Todos, sí, venceremos a nuestros enemigos. Sí, quemaremos sus casas con ellos dentro. Y ahí sabes que cruzaste la línea porque todos se callan. Como te apoyaba, pero no acordé esa parte. No me siento cómodo llegando tan lejos. Y ese es el Salmo 137. El salmista está ahí y nosotros estamos con él. Él dice, Señor, acompáñanos en nuestro sufrimiento. Sí, Dios castiga a los edomitas por sus atrocidades. Sí, Dios, danos justicia sobre nuestros enemigos. Sí, y estrella a sus bebés contra las rocas. Uf. Sí, ese va demasiado lejos. Y aún así está en la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con un verso así? ¿Qué hacemos cuando la Biblia dice cosas prohibidas, cosas que no podemos decir, cosas que no debemos sentir, que parecen ir contra el amar al prójimo? ¿Cómo reconciliamos esto? Porque esto es sin filtro, es emoción pura. Y creo que esto nos invita a hacer exactamente lo mismo. El Salmo 137 es el trauma en su forma más cruda. Cuando has pasado por duras pruebas, cuando has luchado una y otra vez y has perdido repetidamente, así es como se siente. Pero también debemos recordar que lo que dice el salmista aquí es descriptivo, no prescriptivo. Muchas veces en las escrituras debemos hacer esta distinción. Hay muchas cosas en la Biblia que describen lo que la gente hizo y cómo se sintió. El salmista no nos está dando instrucciones aquí. No nos dice, así es como resolver este problema. Él expresa su dolor crudo. Expresa lo que siente cuando pierde la esperanza. Se siente abandonado y sus enemigos parecen alegrarse de su miseria. Creo que el Salmo 137 y los salmos imprecatorios están en la Biblia para mostrarnos que Dios no teme nuestras crisis de salud mental. Cuando estamos al límite y sin salida, Dios no se asusta de nuestras emociones. Por eso tenemos estos salmos. Como nos dice el Salmo 62, confíen en Él siempre, pueblo. Desahoguen su corazón ante Él. Dios es nuestro refugio. Esto hace el salmista. Está en un mal momento y no lo endulza, no lo filtra, no lo hace políticamente correcto de ninguna forma. Lo comparte, lo dice tal como es.
Hay una técnica que usan los psicólogos al ayudar a alguien a superar un evento difícil. Una forma se llama escritura expresiva y otra transaccional, pero la idea es plasmar todos esos sentimientos y emociones en una carta. A veces es simplemente escribir sin preocuparse por la gramática, solo expresar todos esos sentimientos en papel. Y a veces se trata de redactar cuidadosamente una disculpa o una carta acusatoria, sin importar si alguien más la leerá o recibirá. El simple hecho de escribirlo todo, de sacarlo del pecho, es terapéutico. Y ayuda a iniciar el proceso de sanación. Porque lo admitas o no, hay momentos en que te sientes como el Salmo 137. Hay veces que solo quieres vengarte, hacer pagar a quienes te hirieron. Estos sentimientos son reales y todos los hemos experimentado. Y lo que se expone aquí no es corrección política, sino emoción pura. Es la Escritura dándonos permiso para sentir esos sentimientos. Es Dios diciéndonos que Él puede manejar lo que escondas, lo que creas que debes ocultar tras una máscara, lo que pienses que debes filtrar. Dios puede con todo. Es como un confesionario para el alma. Al acercarnos a Él podemos ser auténticos. Podemos ser sinceros y llevar todos nuestros pensamientos feos ante Dios. Y Él los aceptará. Al confesárselo todo, Dios puede limpiar esa fealdad interna, porque no sanamos lo que no confesamos. Este salmo dice cosas bastante feas. Pero este proceso de sacarlo todo, de exponerlo ante Dios, ahí comienza la sanación. Ese es el proceso que lleva al perdón. Aunque no lo creas, este salmo es una oración de confianza. Piensa, lo que dice el salmista son cosas que no compartimos así nomás. No se lo dirías a cualquiera, pero si lo hicieras, ¿a quién se lo dirías? Obviamente a alguien en quien confías. Alguien que entenderá sin juzgar ni echártelo en cara después. Alguien que te escuche y ame a pesar de toda esa fealdad. Y ese es Dios. Dios es esa persona segura. La sociedad nos dice que reprimamos emociones y las guardemos dentro. Pero Dios sabe que eso nos daña. Se vuelve un veneno que nos corroe por dentro. Así que Dios dice, no lo hagas. Déjame manejarlo. Algunos dirán, no ores así. Pero Dios ya sabe. Él ya sabe lo que sientes. Él ya conoce tus deseos. ¿Por qué no compartirlos con Él? ¿Por qué no abrirle tu corazón si Él ya lo conoce? Porque Dios sabe que esa carga te agobia.
pero prefiere llevarla a Él que dejártela a ti. Y lo admito, yo lo he hecho. Le he gritado a Dios. Me he enojado con Él. Le he dicho, no me gustan tus planes. No me gusta cómo van las cosas. No veo cómo lo arreglarás. Solo quiero que pare. Y he tenido palabras fuertes con Dios. La primera vez casi esperaba que un rayo me fulminara ahí mismo. ¿Quieres saber qué pasó? Dios escuchó. Dios oyó mi dolor. No aprobaba mi ira, pero sabía que era lo que necesitaba hacer. Para sanar, debía confesar lo que Él ya sabía que estaba en mi alma. Porque la oración sincera inicia el proceso de sanación. Al llevar nuestras heridas a Dios, nuestros problemas a la cruz, Él los transformará. Dios puede sanarlos. Esas cartas que los psicólogos hacen escribir a sus pacientes, dije que no siempre las envían. A veces van más allá y queman la carta después de escribirla como forma de liberación. Al dictar nuestras cartas de ira a Dios, clamando como el salmista, exponiendo toda nuestra fealdad y dolor ante la cruz, Dios nos libera. Cuando damos a Dios nuestra ira y derramamos nuestras almas, Él toma esa fealdad, la transforma y nos da su paz a cambio. Creo que esta es la lección del Salmo 137. Porque entendemos que Dios está ahí en los buenos tiempos. Cuando estamos alegres y felices, sabemos que Dios está presente. Y Dios está ahí en los malos tiempos. Cuando estamos tristes y llenos de pena, sabemos que Dios está ahí. Lo que este salmo nos dice es que en tiempos de ira, cuando solo queremos ver arder el mundo, Dios está ahí. E incluso entonces nos invita a llevarle nuestra honestidad. Este salmo está en las Escrituras para permitirnos sentir ira y todos esos sentimientos que nos dicen que no compartamos, que guardemos para nosotros mismos. Al llevarlos a la cruz, al darle a Dios nuestras cargas, ira, dudas y temores, Él nos da el poder para liberarlos. Este salmo usa palabras de venganza, pero al final no se trata de eso. Se trata de honestidad. Se trata de ser sinceros sobre el dolor y la injusticia que sentimos, que cada uno de nosotros siente.
Y quizás estés sintiendo eso ahora mismo. Quizás has pasado por mucho y apenas te mantienes en pie, intentando aparentar que todo está bien. Tal vez ya has superado esa etapa. Quizás lo has reprimido todo y aunque intentes olvidarlo, sigue reapareciendo. Si estás en esa situación, te sugiero que intentes orar con el Salmo 137. Dios ya conoce tu corazón. Dios ya sabe lo que sientes. ¿Qué tal si intentamos una confesión sincera? Llévalo a la cruz donde tu ira se encuentra con la misericordia de Dios. No tienes que arreglarlo, no tienes que espiritualizarlo en exceso y llamarlo fe. Ven tal como eres y presenta tus oraciones sinceras a Dios. La verdad es que lo que ocultas no puede sanarse. Lo que te niegas a confesar no puedes soltarlo. Y así, esta mañana vamos a terminar con un tiempo de oración. Vamos a cantar y en la iglesia del Nazareno tenemos una tradición llamada llamado al altar. Por eso tenemos estas cosas aquí. Quizás has sentido algo y creciendo en la iglesia pensaste, no puedo expresarlo, no puedo decir nada. Has guardado ese dolor y hoy Dios te llama a soltarlo, a traerlo a la cruz. No te aferres a ese veneno, no lo guardes dentro de ti. Mientras suena la canción, te invito a venir y orar. Puedes quedarte en tu asiento, puedes cantar si quieres. Es momento de acercarnos a Dios, ser sinceros y abrir el alma, decirle lo que Él ya sabe. Señor Jesús, las emociones humanas son una locura. A veces sentimos cosas que no comprendemos. Dios, te pido que nos encuentres donde estemos. Gracias por dejarnos ser sinceros contigo, abrir nuestras almas y ser auténticos. Dios, te ruego que nos halles donde estamos y nos saques del dolor, la tristeza y la ira, reemplazándolos con tu paz. Esta semana, Dios, corremos hacia ti, anhelando estar cerca. Venimos a ti, Señor, con brazos abiertos y corazones sinceros. Oramos esto en el nombre incomparable de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Tenemos una comida compartida después de esto. Por favor, quédense todos. Aunque no hayan traído nada, quédense. Nos vemos en unos minutos.